escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24, dedicado hoy a la política francesa. Arranca la nueva legislatura con una Asamblea Nacional muy fragmentada y con el partido del presidente Emmanuel Macron sin mayoría absoluta en un país, Francia, poco acostumbrado a gobernar con alianzas. Y de todo ello hablamos con la responsable del partido de Macron en el Distrito 15 de París, Bárbara Granatelli. Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, Bárbara, usted es franco-argentina y está en el partido del presidente desde los inicios, desde el 2017. Ahora empieza la 16ª legislatura con una Asamblea Nacional muy fragmentada, en la que su partido no tiene mayoría absoluta. Esto quiere decir que para aprobar leyes va a tener que buscar alianzas con diputados de otros países, de otros partidos. El mandato de Macron parece ser que va a ser muy complicado. ¿Con qué partido de la oposición va a pactar el presidente? Creo que no se trata de con qué partido va a tener que gobernar, sino con quiénes va a tener que gobernar. Eso es lo más importante. Hoy en día la realidad es que el partido de Macron tiene una mayoría, es una mayoría que no es absoluta, entonces faltan algunos votos, faltan 20 y pico, 30 votos. Esos votos va a haber que ir a buscarlos. No necesariamente todos juntos al mismo partido, pero ir diputado por diputado viendo también quiénes son los que quieren contribuir a que Francia avance, a que puedan pasar leyes, aprobarse leyes que vayan, digamos, que favorezcan a los franceses. Creo que lo más importante acá es que los franceses en las elecciones que pasaron nos pidieron que cambiemos el método que teníamos, que gobernáramos de otra manera. Vamos a tener que seguir algo que nosotros ya conocíamos, que hacemos desde el principio, que es dialogar, que es ir, debatir, tratar de confrontar ideas y de avanzar. Tal vez ideológicamente haya un partido que sea más cercano, son los republicanos, el partido conservador del expresidente Nicolas Sarkozy, pero ya ha dicho, este partido, que no piensan ser la rueda de repuesto. ¿Piensa que este mandato de Macron va a correr el cursor más a la derecha para justamente conseguir esos apoyos de los diputados más conservadores? No lo creo. Creo que desde el principio el partido de Macron fue un partido que no era ni de derecha ni de izquierda. Creo que no vamos a cambiar nuestro posicionamiento político, vamos a seguir siendo ni de derecha ni de izquierda, vamos a ir a buscar a aquellos de derecha que se identifiquen, quizás que sean más de centro derecha, que se identifiquen con las políticas y con el programa de Emmanuel Macron, y también a aquellos de izquierda que sean republicanos y que quieran contribuir también a reformar lo que haya que reformar y a hacer pasar las leyes que hagan falta. La Alianza de Izquierdas, NUPES, que engloba varios partidos, desde el Partido Comunista, ecologistas, socialistas y la Francia insumisa de Mélenchon, tiene 131 diputados y la extrema derecha de Marine Le Pen tiene 89. ¿Quién es el principal partido de la oposición, según usted? Lamentablemente es el Rassemblement National, es la agrupación nacional, porque son un partido. La NUPES es una agrupación de partidos, son muchos partidos juntos, que de hecho no se pusieron de acuerdo y tienen 4 grupos distintos en la Asamblea Nacional. Entonces, lamentablemente es la extrema derecha que es la principal fuerza opositora. Ha habido varios miembros del gobierno que han hecho comentarios un tanto ambiguos y algunos incluso bastante directos, ¿no? Que parece que normalicen la extrema derecha. Es bastante histórico, ¿no?, lo que han conseguido en la Asamblea Nacional. Pienso, por ejemplo, en el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, que en una entrevista abocaba la posibilidad de avanzar con el partido de Marine Le Pen, o la diputada macronista Céline Calvez, que dijo: cuando necesitamos una mayoría y si es bueno para los franceses, iremos a buscar esos votos, refiriéndose a la extrema derecha. ¿Macron va a aliarse con la extrema derecha? No, desde ya, por supuesto que no hay ningún tipo de alianza con la extrema derecha, no hay ningún valor que nos una. Creo que lo hemos visto a lo largo de todos estos 5 años. Todo nos opone a la extrema derecha. No va a haber ningún tipo de alianza. Después, obviamente, si los diputados de extrema derecha quieren votar propuestas que hagamos,
libre cada uno de votar lo que quiera. Pero por supuesto no va a haber una alianza con la extrema derecha. ¿Se puede poner el mismo saco, como algunos han hecho, a la NUPES, la coalición de izquierdas, y a la extrema derecha? A ver, hay muchos, y creo que también hay que entender esa visión, que ven en la NUPES hay una parte de la izquierda y también hay una extrema izquierda. No hay que olvidarse que el EFI es un partido de extrema izquierda para muchos. Entonces, es entendible que mucha gente, muchos diputados no quieran tampoco aliarse ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Volviendo a los resultados del 19 de junio, en los que su partido, el partido del presidente, no consigue la mayoría absoluta, usted que ha estado en el terreno haciendo campaña, tanto en las presidenciales como en las legislativas, ¿qué ha fallado? ¿Por qué no renovaron tanta confianza? A ver, yo creo que es muy difícil para un militante decir lo que ha fallado. Creo que primero y principal, y a veces eso se olvida hoy en día, hoy estamos todo el tiempo hablando del fracaso de Emmanuel Macron, de todo lo que fue mal, creo que lo más importante también es que pasó algo histórico, que es reelegir un presidente en Francia sin cohabitación. Eso es algo que nunca antes había sucedido. Emmanuel Macron fue reelecto, de hecho en la primera vuelta sacó incluso un porcentaje más alto que en el 2017. Entonces, primero y principal, creo que tenemos que poner eso en la balanza. Después, obviamente, también vemos que hay un descontento importante, y tú lo decías hace un rato, el hecho de que la agrupación nacional, el partido de Marine Le Pen, esté en la Asamblea con 89 diputados, por supuesto es un fracaso, creo que para la sociedad francesa en su conjunto. ¿Qué hemos hecho? Creo que de algún modo vamos a tener que ver cómo en los próximos 5 años tratar de evitar esta fragmentación de la sociedad y tratar de evitar justamente este crecimiento de los extremos. ¿En qué medida el partido de Macron o algunos candidatos del macronismo son culpables de ese ascenso en la Asamblea de la extrema derecha? Porque hubo duelos en la segunda vuelta, creo que unas 60 circunscripciones, rivales NUPES, extrema derecha, y los candidatos macronistas que habían sido eliminados no fueron muy claros a la hora de decir, bueno, hay que hacer frente a la extrema derecha y votar a la izquierda. ¿En qué medida su partido es responsable de esa subida? A ver, creo que no es una cuestión de responsabilidad del partido de Macron. Creo que son los franceses los que fueron libres de votar por el candidato y el diputado que creían conveniente. Una vez más, digamos, lo que podemos hacer sí es una especie de mea culpa de decir, durante estos 5 años hay gente que se opone a la política de Macron, y creo que más allá de decir esa gente quería que Marine Le Pen o su partido estuviera en la Asamblea, creo que era simplemente también expresar un descontento con Emmanuel Macron. Y bueno, en ese sentido creo que podemos tener sí una cuota de responsabilidad si se quiere, pero no más allá de eso. La reforma principal de esta legislatura, o una de las principales, es la de las jubilaciones, que ya quería hacerla en el primer quinquenio. Macron quiere retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 65 años, y esto va a ser un poco o bastante tenso, porque va a necesitar votos de otros partidos. Y si vemos la extrema derecha, no quiere que se retrase la de jubilación, y tampoco la izquierda, ¿no? Desde el oficialismo, ¿cómo piensan sacar adelante esta ley? A ver, por un lado creo que hay mucha mentira, creo, alrededor del tema jubilatorio, porque la realidad es que hoy en día es necesario trabajar más. Si queremos tener el sistema social que tenemos, si queremos seguir, cada vez vivimos más. Entonces también, si queremos tener ese sistema viviendo más, sí o sí hay que trabajar más. La realidad es que muchos de esos que proponen la jubilación a los 60 años no dicen que de todos modos ellos no tocan al hecho de cotizar durante 40 años. Entonces hoy en día, ¿quiénes son los franceses que se jubilan verdaderamente a los 62? Hoy en día ya hay mucha gente que comenzó a trabajar un poco más tarde y que de todos modos se jubila más tarde. Entonces creo que hay una cosa de la reforma de la jubilación de Emmanuel Macron que es importante, y es el hecho de decir:
lo que se llama la penibilidad, las carreras largas. Todo eso la oposición muchas veces nos acusa de no tenerlo en cuenta. Y sin embargo, eso es uno de los pilares de la reforma. La idea no es que todo el mundo se jubile a los 65 años. La idea es que los que tienen, digamos, empleos más de oficina, gente que puede trabajar, que tienen una esperanza de vida de hecho mayor, por ejemplo, a la de un obrero, que esa gente pueda trabajar más. Ahora, obviamente, el que empezó a trabajar a los 20 años, 19 años, que se pueda jubilar antes. A todos esos que trabajan en oficios penibles, que puedan jubilarse antes. Eso sí. Porque hay que recordar que para tener una pensión completa son 40 años trabajados en Francia. Hay otros países que es menor. Bueno, otra de las leyes importantes y que se va a debatir en los próximos días es la del poder adquisitivo. En esta ley hay supresión de impuestos. Por ejemplo, está la supresión del impuesto de la televisión, con el que se financia esta casa y otros medios públicos franceses. Hay mucha preocupación porque no está muy claro de dónde va a salir la partida para financiar los medios públicos, por ejemplo, ¿no? Y si con este cambio de que no haya ese impuesto se va a perder independencia, ¿no?, a la hora de informar. No sé si nos puede aclarar un poco este tema. Sí, creo que, creo que más allá de dónde venga, con qué tasa en particular se pague, obviamente todas las cosas que subvenciona el Estado son los franceses los que lo pagan. Entonces, poco importa, digamos, de dónde venga eso, de todos modos es el contribuyente francés el que está detrás y el que está contribuyendo a eso. Ahora, ¿por qué suprimimos esa tasa audiovisual? Porque se pueden hacer, ese dinero puede salir de otros lugares. Entonces, la idea también hoy en día es que el francés tenga un poder adquisitivo mayor. Es algo que Emmanuel Macron se comprometió a hacer en 2017, que ha hecho durante todo este quinquenio, porque, digamos, bajaron los impuestos, se bajaron, digamos, no solo para las familias, pero también para las empresas. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Es un compromiso de campaña, es un compromiso, una promesa que ha sido respetada en este quinquenio y que vamos a llevar adelante para el próximo quinquenio. Ayer, por ejemplo, se adoptó la revalorización también de los salarios de los empleados públicos. Hay un montón de medidas que se están poniendo en marcha. También, por ejemplo, lo que se llama el bouclier tarifaire, o sea, el congelamiento de las tarifas de la electricidad, del gas, cosas que hacen que, por ejemplo, cuando comparamos con otros países europeos, en Francia tenemos un aumento del 4%, mientras que en otros lugares puede haber sido del 45%, 200%, 100% más. Y ya para terminar, tenemos muy poco tiempo, en unos segundos. ¿Desde el macronismo se plantea la posibilidad de convocar elecciones anticipadas? A ver, no, creo que hoy en día lo hemos visto, la primera ministra está llevando a cabo negociaciones con todos los partidos, negociando, viendo a ver cómo podemos hacer lo que se llama un gobierno de acción, cómo podemos gobernar durante estos 5 años. Obviamente va a ser una manera diferente de gobernar. Vamos a necesitar también que todo el mundo, que todas las formaciones políticas contribuyan a esto. Entonces creo que la idea no es hoy en día disolver la Asamblea. Si vemos que efectivamente hay un bloqueo, puede que sea una opción, pero claramente no es la opción actual. Bárbara Granatelli, muchísimas gracias por todas estas precisiones. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.